Has utilizado tu voz como un juguete, lanzando palabras al aire sin saber que cada sílaba que pronuncias es una instrucción dada al universo. Tu garganta no es solo un pasaje para el sonido, es un motor, un emisor cuántico, sintonizado en la misma frecuencia con la que Dios habló al universo para que existiera. La física llama a esto vibración. Los antiguos lo llamaban logos. Tú lo llamas hablar. Pero en verdad, lo que se escapa de tus labios es una secuencia de comandos. Debes recordar que eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y posees la magia del sonido y de la vibración como herramientas para moldear activamente la realidad bajo tu propio mandato. No te limites a escuchar estas palabras, sino que, cuando termines, ve y aplícalas en tu vida cotidiana. Y entonces verás la magia de lo que siempre ha estado ahí manifestarse justo delante de tus ojos. Hoy lo vas a aprender todo. Así que quédate conmigo hasta el final. Verás, todo lo que existe, cada molécula, cada estrella, cada pensamiento, es vibración condensada en visibilidad. Max Planck, padre de la teoría cuántica, dijo una vez que la materia no es más que energía cuya vibración ha sido lo suficientemente ralentizada como para ser percibida por los sentidos. El universo no está construido a partir de objetos, está construido a partir de frecuencias, y el generador de frecuencias más sofisticado que posees es el sonido de tu propia voz. Cuando hablas, no solo expresas una emoción o describes un acontecimiento, estás moldeando el campo que te devuelve el eco. En el modelo cuántico, la observación colapsa las probabilidades en forma. El acto de conciencia selecciona un resultado entre una infinidad de potenciales. Pero el sonido, sobre todo cuando está cargado de emoción e intención, no es una observación pasiva, es una creación activa. Desde el instante en que articulas una palabra, produces una vibración que codifica información en el campo cuántico, ordenando a la energía que tome forma. Las civilizaciones antiguas entendían esto mucho antes de que lo redescubriéramos en los laboratorios. Los egipcios hablaban de Heka, el poder creador de la palabra pronunciada. En el pensamiento griego, el logos era el principio divino de orden, la vibración detrás de la forma. En el principio era el verbo, no como una metáfora, sino como una realidad física. La cosmología moderna hace eco del mismo esquema. Desde el Big Bang hasta el fondo sonoro cósmico del espacio, la realidad misma comenzó como un sonido. Cada átomo de tu cuerpo sigue danzando con esa frecuencia original. Pero aquí está el secreto que nunca te enseñaron. Tu voz personal funciona según el mismo principio. Las palabras que pronuncias modulan el campo electromagnético a tu alrededor, modificando sutilmente las probabilidades que definen tus experiencias. La teoría cuántica de campos demuestra que las partículas existen en forma de ondas hasta que una interacción les da una definición. Cuando tu voz entra en el campo, tú eres esa interacción. Haces que la posibilidad se derrumbe en un patrón. Por eso Neville Goddard enseñaba que Dios y la imaginación humana son una sola y misma cosa. No estaba haciendo poesía. Estaba describiendo los mecanismos de la manifestación mucho antes de que las neurociencias y la mecánica cuántica dispusieran del lenguaje para explicarlo. La imaginación ajusta la frecuencia. La emoción alimenta la señal. Y la voz la transporta a la forma. Cada declaración de «yo soy» que formulas escribe una nueva línea de código en tu realidad. Cada palabra pronunciada con negligencia imprime otra frecuencia en tu campo. Piénsalo científicamente. Un diapasón vibra y otro, cerca de él, empieza a resonar, no por contacto, sino por coherencia. A esto se le llama resonancia simpática. Tus palabras funcionan del mismo modo. Cuando hablas con convicción, el entorno se ajusta para reflejar la vibración que has emitido. Las ondas sonoras quizás se desvanezcan, pero su firma energética permanece codificada en el campo, como ondas en el espacio-tiempo. Jacobo Greenberg, el neurocientífico mexicano que estudió lo que él llamaba el campo neuronal, demostró que la conciencia influye directamente en sistemas físicos medibles. Descubrió que cuando dos personas entraban en un estado de profunda coherencia, sus ondas cerebrales se sincronizaban, incluso cuando estaban separadas por la distancia.
Los datos de Greenberg sugerían que la conciencia no reside en el cerebro, sino en un campo interconectado que une a todos los seres vivos. Cuando hablas con conciencia, tu voz se desplaza a través de ese mismo campo. No es una conectividad metafórica, es entrelazamiento cuántico en movimiento. Por eso la palabra irreflexiva es peligrosa. Cada vez que declaras, no lo logro, estoy cansado, o no estoy a la altura, transmites una frecuencia precisa que reorganiza tu campo alrededor de la limitación. El universo no te castiga, te obedece. El campo no filtra ni el sarcasmo ni la autodenigración. Ejecuta el comando que emitas con la carga emocional más constante. Si hablas desde el miedo, el campo construye la prueba de la amenaza. Habla desde la claridad y construirá estabilidad. En el universo holográfico, Michael Talbot describía la realidad como un vasto patrón de interferencias donde cada fragmento contiene la información del todo. Esto significa que cada sonido que liberas resuena en la totalidad, modificando no solo tus circunstancias inmediatas, sino también la matriz colectiva. La voz humana es literalmente holográfica. Transporta el plano de la conciencia dentro del tejido viviente del espacio-tiempo. Pero el sonido sin conciencia no es más que ruido estático. La potencia sin coherencia se convierte en caos. Para activar el potencial generativo de la voz, debes hablar desde el alineamiento, allí donde el pensamiento, la emoción y la intención están unificados. Este es el secreto enterrado bajo siglos de mitos y misticismo. Cuando lo que piensas, sientes y dices es congruente, tus palabras se convierten en instrumentos de orden, esculpiendo la materia con precisión. Imagina por un instante que cada frase que pronuncias envía ondulaciones a través del mar invisible de energía que te rodea. Cuando esas ondulaciones son caóticas, se anulan entre sí, pero cuando son rítmicas, coherentes y focalizadas, convergen en ondas estacionarias, esos puntos de estabilidad que atraen la realidad hacia ellas. La cimática, la ciencia del sonido hecho visible, prueba que la vibración organiza la materia en patrones. La arena sobre una placa vibrante se organiza en simetrías geométricas perfectas. Ahora reemplaza la placa por el campo de tu vida y la arena por las circunstancias que atraviesas. Tus palabras son la frecuencia que da forma al patrón. El logos no es, pues, un mito antiguo, sino un mecanismo vivo. El algoritmo de la creación codificado en cada voz. Nunca estuviste destinado a suplicar al universo por un cambio. Estabas destinado a ordenarlo a través de la coherencia, del sonido, de la autoridad de la conciencia. Cuando tu voz se alinea con tu tensión emocional y tu visión interior, ya no describes la realidad, la programas. Así que la próxima vez que hables, recuerda, no estás susurrando en el vacío. Estás dialogando con el sistema operativo de la existencia. Cada tono, cada sílaba, es un dato en movimiento. Habla con claridad. Habla con convicción. Habla con la certeza de que el campo escucha, esperando instrucciones. Porque así es. El universo no responde al lenguaje. Responde a la resonancia. Y cuando tu resonancia lleva la frecuencia de la certeza, la creación no tiene otra opción que obedecer. No eres simplemente una voz entre miles de millones. Eres la frecuencia que construye mundos. La mayoría de las personas siente la emoción como ruido, sacudidas caóticas de energía que las atraviesan sin dirección ni propósito. Intentan pensar su camino hacia nuevas realidades mientras su sistema nervioso emite una señal opuesta. Cada declaración que hacen queda ahogada bajo el murmullo sordo del miedo, la duda y la resistencia. Pero la emoción no es ruido, es corriente. Es la tensión eléctrica que alimenta cada palabra que proyectas en el campo de la percepción. En neurociencia, Antonio Damasio describe la emoción como el mapeo neuronal del estado del cuerpo. Es tu biología dando cuenta de la armonía o la disonancia entre lo que crees y lo que vives. Candace Pert llamaba a las emociones moléculas de comunicación, señales bioquímicas que conectan el cerebro, el cuerpo y la conciencia en un solo sistema de retroalimentación. Cuando este sistema vibra de manera coherente, cuando el lenguaje del pensamiento del cerebro, el ritmo del corazón y la química del cuerpo se alinean, entras en un estado que el Instituto HeartMath llama
coherencia fisiológica. En este estado, todo tu ser funciona como un circuito unificado. Cada célula escucha, cada célula está de acuerdo. Este es el motor secreto de lo que los antiguos llamaban fe. No es una creencia ciega, es una constancia energética. Cuando tu tensión emocional corresponde a tu frecuencia verbal, creas resonancia. Cuando no corresponde, creas interferencia. Imagina tratar de emitir en 2 emisoras de radio al mismo tiempo. Una anuncia abundancia, la otra susurra carencia. La señal se cancela. El resultado, ruido. Una vida que repite los mismos patrones mientras pretende querer cambiar. La psicología moderna llama a esto disonancia cognitiva emocional. Afirmas seguridad mientras tu sistema límbico aún funciona con un programa de peligro. Repites, tengo confianza, mientras tu cuerpo tiembla en microreacciones de fracaso memorizado. El subconsciente no interpreta frases, lee sensaciones. Si tus palabras dicen sí, pero tu pulso dice no, el cuerpo cree al pulso. El campo de tu percepción obedece a la señal más fuerte. Por eso la emoción debe entrenarse como una tensión que circula por un cable. Demasiado baja, el circuito se derrumba. Demasiado alta, se quema en drama. El arte reside en la modulación. Aprender a mantener la intensidad sin distorsión. Prácticas como la respiración coherente y la visualización focalizada no son indulgencias místicas. Son técnicas de calibración neuroeléctrica. Entrenan el sistema nervioso autónomo, permitiendo que la emoción amplifique la intención en lugar de desviarla. La actividad eléctrica del cerebro, medida en microvoltios, responde instantáneamente al estado emocional. Los estudios de EEG muestran que la gratitud y la compasión aumentan la coherencia alfa, un rango de frecuencia relajado pero alerta asociado a la creatividad y la claridad. Por el contrario, la ira o el miedo prolongados provocan picos beta erráticos que fragmentan la atención y reducen la amplitud cognitiva. En física, la coherencia permite a las ondas aumentar su amplitud. En biología, permite a la conciencia desplegar su poder. Tu firma emocional se convierte en la onda portadora sobre la que viajan tus palabras. Piensa en la emoción como en un color añadido al sonido. La misma frase pronunciada desde la desesperación o desde la certeza produce respuestas fisiológicas totalmente diferentes en ti y en quienes la escuchan. Las neuronas empáticas reproducen el tono antes de analizar el sentido. Las investigaciones sobre las neuronas espejo en la Universidad de Parma han demostrado que los seres humanos sienten literalmente las emociones que observan. Estás emitiendo de forma permanente. La cuestión no es si tu emoción programa la realidad, sino qué versión de la realidad te programa tu emoción a percibir. La idea de Neville Goddard según la cual la imaginación y el sentimiento son el acto creador mismo se alinea con lo que Damasio formalizó más tarde. El sentimiento es la experiencia de estar vivo dentro de la propia imaginación. Cuando asocias una imagen mental con la firma fisiológica de la alegría, la gratitud o la certeza, el cerebro trata esa imagen como un acontecimiento vivido. La neuroplasticidad reconfigura entonces los circuitos en consecuencia. En este sentido, la resonancia emocional es una programación subconsciente, una repetición bajo tensión hasta que el cuerpo acepta la nueva frecuencia como normal. Ahí es donde reside la diferencia entre recitar afirmaciones y dar órdenes. Una afirmación es un pensamiento voluntario enviado desde la corteza. Una orden es una instrucción alimentada por la carga completa de una emoción coherente. La primera pide, la segunda declara. El cuerpo nota la diferencia. Cuando el sentimiento y la palabra fusionan, sientes el calor subir al pecho, la resonancia en las costillas, una sensación innegable de que el enunciado tiene peso. Ese peso es la tensión. La emoción no es debilidad, sino propulsión. Los estados de alta frecuencia, la alegría, el amor, la esperanza, amplían la conectividad neuronal y liberan dopamina y oxitocina, sustancias químicas que aumentan literalmente la capacidad del cerebro para la intuición y la confianza. Los estados de baja frecuencia, la vergüenza, el miedo, el resentimiento, contraen los campos musculares y perceptivos,
limitando las posibilidades que siquiera puedes notar. El universo del potencial se contrae o se expande en proporción directa a tu ancho de banda emocional. En términos concretos, el dominio comienza por la alfabetización emocional. Identificar no solo lo que sientes, sino dónde vive en el cuerpo, qué patrón de respiración lo sostiene y qué relato lo alimenta. El objetivo no es la supresión, sino la transmutación. Transformar la energía reactiva en energía directiva. La rabia se convierte en concentración. El miedo se convierte en vigilancia. La tristeza se convierte en profundidad. Cada emoción, cuando está armonizada, contribuye a la corriente total que alimenta tu voz. Desde un punto de vista sistémico, la emoción es el puente entre el orden interior y el orden exterior. Transmite la información del subconsciente a la conciencia y viceversa, asegurando la retroalimentación. Cuando ignoras ese retorno, sobrecargas el circuito, lo que se manifiesta como confusión, fatiga o enfermedad. Cuando escuchas y regulas, el circuito se estabiliza y la palabra se convierte en una labor de ingeniería de precisión y no en una descarga aleatoria. Los antiguos simbolizaban esto con el fuego, el elemento divino que puede iluminar o destruir. Las neurociencias modernas lo llaman excitación. El mecanismo es el mismo. El fuego controlado aporta luz. El fuego descontrolado consume. Dominar la emoción es dominar el fuego, y hablar desde esa llama equilibrada es imprimir coherencia en todos los niveles de tu ser. Así que la próxima vez que una emoción surja en ti, no te apresures a silenciarla. Mídela. Siente su tensión. Pregúntate qué frecuencia emite. Luego canalízala deliberadamente a través de tus palabras. Porque cada vez que hablas, no mueves simplemente aire, transmites una carga. La emoción es la corriente. La voz es el conductor. Juntas forman el circuito por el cual la conciencia se vuelve visible. La claridad es poder. No el poder ruidoso que fuerza, sino el poder silencioso que da forma. La mayoría de las personas habla desde la confusión. Arrojan palabras al aire esperando que algo escuche. Pero la creación no responde al ruido. Responde a la precisión. Desde el instante en que te vuelves claro, cada fragmento de ti se alinea detrás de esa visión. La mente se calla. La respiración se estabiliza. La voz deja de pedir y empieza a declarar. Ahí es donde comienza el mando. No en el esfuerzo, sino en la certeza. Cuando decides por completo, el universo ya no recibe señales contradictorias. Dejas de negociar contigo mismo. El campo escucha una sola frecuencia y se pone en movimiento para alcanzarla. La claridad no es la ausencia de duda, es el rechazo a hablar desde ella. Mandar no es controlar, es sostenerse tan plenamente en la propia coherencia que la realidad no tiene más opción que reflejarla. No fuerzas las puertas para que se abran. Te conviertes en la vibración que las puertas reconocen. Cuando alcanzas ese estado ya no persigues los resultados. Ellos gravitan a tu alrededor. Te has convertido en el punto inmóvil en un mundo que gira. Y entonces llega la prueba, la confianza. Después de pronunciar la palabra, la mente querrá aferrarse, comprobar, empujar. Pero el mando exige soltura. La verdadera confianza no es una sumisión pasiva, es una certeza activa. Es saber que la semilla ya ha echado raíz bajo la superficie del suelo. Incluso cuando nada ha brotado aún a la luz, no la desentierras para comprobar, la riegas. Sigues cuidando el espacio que ya está trabajando a tu favor. La confianza es amplia, afloja el agarre del control y permite que el movimiento regrese hacia ti. Donde la claridad fija la dirección, la confianza mantiene el canal abierto. Es la calma después de la orden, el aliento después de la palabra. No estás esperando, estás recibiendo. Recibir no es someterse, es alinearse. Es estar dispuesto a reconocer lo que ya está llegando. El universo no esconde tus respuestas. Las coloca bien a la vista, justo más allá de tus hábitos de percepción. Para recibir, es necesario ablandarse lo suficiente como para ver lo que tu tensión te impedía ver. La oportunidad, la intuición, el impulso repentino en una conversación.
Esos son los ecos de tu mandato, que encuentran de nuevo su camino. Este es el ritmo de la creación: claridad, confianza, recepción, decir, soltar, permitir. Es un ciclo vivo que se repite con cada respiración. Cuando inspiras, recibes la señal de la vida. Cuando exhalas, envías la tuya. Ambos nunca están separados. Son la misma corriente, circulando en sentidos opuestos. Cuando resistes, bloqueas esa corriente. Cuando confías, la dejas circular hasta que la vida empieza a reflejar tu tono interior. La encarnación es el lugar donde el ciclo se completa. El mandato ya no es algo que dices, es algo que eres. Cada movimiento, cada palabra, cada silencio vibra con la misma certeza. Has dejado de correr tras el poder y te has convertido en el poder. Has dejado de representar la fe y has comenzado a vivir su frecuencia. La encarnación no es perfección, es congruencia. Sientes cuando tu estado interior y tus actos exteriores están alineados. Todo se vuelve sencillo, casi sin esfuerzo. Incluso los desafíos pierden su filo, porque ya no amenazan tu centro. Te mueves como el agua, adaptándote sin rendirte, fluyendo sin caer. Encarnar el mandato es darse cuenta de que nada se encuentra fuera de ti. La vida no te ocurre, responde a través de ti. Tu voz, tu emoción, tu presencia no son instrumentos separados, son facetas de un mismo tono. Cuando ese tono permanece estable, el mundo se armoniza a su alrededor. La claridad da la dirección, la confianza abre el espacio, la recepción cierra el círculo. Juntas forman la autoridad silenciosa de la creación misma. Ya no hay súplica, ni esperanza inquieta, ni miedo. Solo hay coherencia. Solo el eco vivo de tu propia declaración moviéndose en todo lo que tocas. Así que toma un instante ahora. Respira. Deja que el cuerpo se asiente en lo que ya sabe. El suelo bajo tus pies porta la misma inteligencia que formó las estrellas. Cuando hablas, escucha. Cuando te relajas, responde. Cuando te mantienes en pleno alineamiento, claro, confiado, abierto, te conviertes en lo que los antiguos llamaban la palabra hecha carne. No una poesía, sino una presencia. No una creencia, sino la realidad en movimiento. Y en ese instante, ya no hay nada que manifestar, nada que alcanzar. Eres el mandato, la suelta y la recepción. Todo se despliega en un solo acto continuo de creación. Todo lo que has aprendido vuelve a una sola verdad. Nunca has estado separado de la fuerza que pone a los mundos en movimiento. La misma corriente que lanzó a las galaxias a la danza susurra suavemente en tu aliento. La misma inteligencia que cavó los ríos y encendió las estrellas escucha cada vez que hablas. Nunca estuviste destinado a suplicar a la realidad. Estuviste destinado a recordar que eres la realidad hablándose a sí misma. El viaje comenzó con el sonido, con la palabra, la primera vibración, el impulso cósmico que enseñó a la forma cómo existir. Descubriste que la voz no es una metáfora, sino un mecanismo, el vector de la intención a través del campo del ser. Cada sílaba que pronuncias es una señal, cada tono es un plano. El universo no juzga, solo hace eco de lo que envías. Luego descendiste al motor mismo de ese sonido, la potencia detrás de la palabra, la emoción, la tensión que ilumina el verbo, la resonancia que da al lenguaje su gravedad. Cuando el sentimiento y el pensamiento se alinean, tu voz se convierte en mandato. Cuando se separan, generas ruido. Aprendes que la emoción no es una debilidad, sino un combustible. No es caos, sino dirección. Cuando se sostiene con claridad, redibuja las fronteras de lo que llamas posible. Finalmente, llegas a la encarnación, el estado más allá de la teoría, el lugar donde mandato, confianza y recepción fusionan en un solo ritmo continuo del ser. Aquí, la palabra ya no es algo que haces, es lo que eres. Ya no le dices al universo lo que debe construir. Te sostienes como el patrón a través del cual construye. Ahora escucha el espacio entre las palabras, la pausa después de cada pensamiento. Ese silencio no es vacío, es origen. Es la frecuencia inexpresada que contiene todo lo que has creado.
Cuando tocas ese silencio, encuentras la fuente antes del sonido, el punto inmóvil que hace posible el mandato. Este es el cumplimiento. Hablar desde el silencio, actuar sin tensión, confiar sin prueba y recibir sin exigencia. El ciclo se repite sin fin. Sonido hacia el silencio, silencio hacia el sonido. Tú eres el puente. Así que cuando vuelvas a abrir la boca, hazlo con conciencia. Cada palabra es una semilla de forma, cada tono un hilo en el tejido de lo que viene después. Habla suavemente cuando el mundo tiembla. Habla con firmeza cuando se eleve tu propia duda. Habla con claridad, no para cambiar la realidad, sino para recordarle lo que ya sabe. Porque, al final, no estás aquí para gritar al cielo ni para susurrar al destino. Estás aquí para recordar que la voz divina que has estado buscando nunca estuvo por encima de ti, nunca más allá de ti. Siempre ha sido el sonido de tu propio llegar a ser, y cuando esa realización se ancla, por fin comprendes. La palabra nunca trató solo de la creación, siempre trató del retorno. La voz que manda al universo termina por recordar el silencio del que nació y se convierte en el silencio que vuelve a crear.